Accesibilidad web y cómo diseñar ambientes realmente accesibles. De eso hablaremos hoy en los martes son de UX. Hola, soy Maximiliano Martín. Hoy día, como les comenté, vamos a hablar de accesibilidad con Valentina Galeani. Ella es diseñadora UI y UX principalmente o inicialmente, bienvenida a mi programa y gracias a Rodrigo por estar este tiempo conduciéndolo. Gracias por la invitación también. Excelente. Partamos por la pregunta inicial, que es ¿cómo podemos definir el concepto de accesibilidad web? Bueno, básicamente y lo importante es facilitar la experiencia para la mayor cantidad de usuarios que utilicen plataformas digitales, ya sea en la web o en otros dispositivos, en otros formatos. ¿Por qué? Porque hoy en día no estamos muy conscientes todavía de lo que significa crear accesibilidad, y es algo que tenemos que de verdad encontrar el sentido y ser conscientes. ¿Por qué? Porque es algo que afecta a la mayoría de las personas. O sea, más de 1.000 millones de personas actualmente tienen algún grado de discapacidad a nivel mundial. Entonces es muy significativo el crear estos procesos en beneficio a ellos, para que ellos mismos puedan acceder a la mayor cantidad de información, y lo más importante es acercar el contenido a la mayor cantidad de personas. Sí, ahí complementando un poco lo que dices, que y lo conversábamos ayer a propósito de que la accesibilidad web está enfocada en el contenido, es decir, es como el mensaje que quiere entregar una web específica llega realmente a las personas. Y claro, estos 1.000 millones que dices tú, cómo nosotros los empezamos a aterrizar en Chile, sobre todo no solamente restringiéndolo al contexto de discapacidad que pueda tener alguna persona, entendiendo que uno siempre se centra en, por ejemplo, la ceguera, que es un ejemplo constante que uno está haciendo, sino que también, por ejemplo, en la presbicia, que nosotros vamos para allá. Tú usas lentes, eventualmente en algún momento, sin los lentes, pierdes algún tipo de contenido, y al ser accesible, por ejemplo, nuestros abuelos o padres pueden estar navegando algún sitio sin necesidad de sus lentes, lo agradable que eso sería. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, no tenemos que pensar en lo extremo que es solamente para personas que tienen algún tipo de discapacidad muy fuerte, sino que estamos todos expuestos eventualmente en algún momento a algún tipo de discapacidad, y por ende la accesibilidad nos beneficia a todos. Y claro, y no solamente discapacidades visuales, sino que hay un espectro súper grande. Discapacidades motrices, físicas, la discapacidad auditiva, la discapacidad cognitiva, que también es un tema súper relevante. La dislexia. O sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos que crear sistemas y plataformas, páginas web, aplicaciones totalmente accesibles, porque hoy en día es gente que lo necesita, que necesita estar al tanto de la tecnología. Oye, vale, ahora tú estás hablando a propósito del hoy en día. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes actualmente sobre la realidad de la accesibilidad en el contexto digital? Mira, yo todavía considero que falta mucho, especialmente porque, bueno, generalmente las empresas tratan de agilizar los procesos lo más rápido posible, pero muchas veces no tomamos en cuenta a estos tipos de usuarios que están olvidados y que necesitan también ser parte de esto, de estar al tanto de la tecnología.
Creo que todavía falta, pero sin embargo también hay diferentes software que están creciendo y que ayudan a las personas con algún grado de discapacidad. Por ejemplo, existen las tecnologías de asistencia. Sí. Bueno, un ejemplo es los software de lectura de pantalla, por ejemplo. También están los magnificadores, que son una especie de lupa que sirven para aumentar o disminuir la manera en cómo perciben los usuarios la pantalla. Entonces, bueno, también los asistentes de voz, y así podríamos seguir hablando. Sí, hay un universo amplio que estos últimos años también se han ido incrementando. Antes era un poco más complejo. De hecho, los mismos navegadores empiezan a tener mayor control, empiezan a entregar mayor control de configuración a los usuarios. Tú comentaste algo a propósito de, y me acordé a propósito del artículo que tú escribiste sobre el caso donde citaste el caso de Pizza Hut, ¿era? Sí. Donde fueron multados. No, Dominó. Eso, Domino Pizza, donde fueron multados porque básicamente en Estados Unidos es parte de la ley. Acá en Chile la accesibilidad es una recomendación, no hay multas, no hay penas por no cumplir la accesibilidad, pero de cierta forma es la negación de un derecho. Claro. Y también tenemos que estar al tanto porque hoy en día estamos avanzando con la ley de inclusión y es algo que se va a exigir a todo tipo de empresas. No solamente en tecnología, sino en todo tipo de categorías que abarquen la accesibilidad. Y en ese punto también es importante mencionar que la accesibilidad es una herramienta de marketing súper importante para todas las empresas. Sí. ¿Por qué? Porque nos ayuda también a fidelizar a la mayor cantidad de usuarios posible. O sea, hoy en día muchas personas lo necesitan y es algo que tenemos que salir de intentar hacer los proyectos lo más rápido posible, sino que darle una vuelta y en verdad considerarlo. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos nosotros y también tenemos que romper con las barreras de inclusión. Sí, ahí estáis nombrando algo relevante que tiene que ver un poco con la base de la siguiente pregunta, que a propósito de dentro, tú como diseñadora de experiencia, ¿cuáles son las etapas vitales para lograr productos realmente accesibles? ¿Y cómo podemos definir ese producto o cómo podemos velar para que ese producto cumpla esas normas? Mira, yo considero que todo tiene que ser desde la concepción de un proyecto. O sea, no solamente los diseñadores somos los encargados de crear productos accesibles, sino que un punto súper relevante. Sino que también desde el diseño, desde la investigación, pasando por la arquitectura de la información, el diseño propiamente tal, y también la etapa de desarrollo. Sí, ahí es súper relevante destacar que, y por parte de lo que conversábamos ayer, tiene que ver con cuáles son todos los profesionales que están incluidos en el proceso, y que la accesibilidad no es algo que uno venga al final del proyecto a decir, ok, ahora házmelo accesible, claro, sino que, ok, como dices tú, desde la concepción, desde el contenido, hay periodistas que tienen que hacer contenido que sea accesible para todos los niveles los niveles cognitivos a los cuales en los cuales pueden estar los usuarios. Lo mismo que decías tú, arquitectura que sea simple, que tenga una estructura que sea accesible, diseñadores, que tú también como diseñadora de interfaz, que se cumplan normas de tamaños, de contrastes, etcétera, y obviamente en el desarrollo que también se vayan cumpliendo todos los puntos de verificación que nos dan las normas de accesibilidad. Hoy, para ir terminando, ¿cuáles son los consejos o prácticas que nos puedes compartir para
para hacer plataformas más accesibles? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer para que los usuarios perciban una plataforma y la hagan más parte de ellos, sobre todo las personas con algún grado de discapacidad. Y es, por ejemplo, tomando la discapacidad visual, cómo podemos, por ejemplo, crear plataformas que tengan un valor agregado también, por ejemplo, con la definición de los colores. ¿Por qué? Porque obviamente deben tener alto contraste, tiene que ser pensadas también para personas daltónicas quizás. Por ejemplo, también el tamaño de las tipografías es súper importante. La tipografía propiamente tal, los interlineados, los interletrados, sí. El generar espacios para crear una buena composición en el diseño. Sí. El orden de la lectura también es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los lectores de pantalla, ellos descifran toda la información de manera... Con la asignación de las etiquetas correspondientes, que no es solamente un tema visual, que el título esté visualmente definido como título, sino que en el código esté también tagueado como un título. Y de principio a fin, o sea, tenemos que ser capaces de lograr generar un recorrido también al usuario. Sí, hay un punto relevante que me estaba acordando ahora a propósito de todas las ayudas que tienen que ver con, y que se ha transparentado mucho, por ejemplo, en televisión, desde hace varios años ya, afortunadamente, que tiene que ver con el lenguaje de señas, que es algo también que en los recursos multimedia está teniendo una connotación o un peso, ya está considerado como por defecto, que vino principalmente desde el gobierno, pero ya muchos canales de noticias están considerándolos constantemente, y eso es parte de una conciencia de accesibilidad a nivel país, por decirlo de alguna forma. Y también importante, cuando creamos plataformas, tener muy en consideración las opciones de visualización, el entregarle al usuario diferentes maneras para que ellos puedan elegir según sus necesidades y preferencias cómo mejor poder visualizar o poder interactuar con las plataformas. Sí. Es importantísimo. Ya se nos está yendo el tiempo. Oye, muchas gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Por la invitación. Había un punto que vamos a dejar pendiente de conversar, pero tiene que ver con las herramientas que nosotros estamos utilizando o a las cuales se pueden recurrir. Si quieres hacer un sitio accesible, las vamos a dejar listadas en los comentarios de la publicación del vídeo. Y gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Acuérdense de visitar nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Spotify, YouTube, Facebook. Y por supuesto, visiten nuestro blog. Les vamos a dejar los artículos de accesibilidad que ha publicado la Vale. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y como dijo Rods, en red social que se cree, vamos a estar.